El profeta Elías fue un importante sacerdote de Israel del siglo IX a.C. Este profeta fue transportado al cielo en una carroza de fuego. Elías o Eliahu tenía habilidades en la premonición, visión del futuro, adivinación, resucitación de los muertos, etc., etc. Fue llevado al cielo en una carroza de fuego. Esto es interpretado como una abducción por un ovni, exponiendo un carácter extraterrestre al dios Yahvé. Entre su mayor obra está la salvación de la religión de Yahvé, ya que en el siglo IX a.C. Israel estuvo adorando a Baal, dios de Fenicia. En la mitología mesopotámica, Baal o Baal significa señor, dueño, amo. Era la deidad cananea más importante porque para ellos controlaba la lluvia, las tormentas y por lo tanto la agricultura. Los cananeos creían que proporcionaba la prosperidad económica por medio de las buenas cosechas y los grandes rebaños. Su nombre en hebreo es Eliyahu y significa Yahvé es mi Dios. Yahu es otra versión para el nombre del Dios judeocristiano. Su obra profética se documentó en el Libro de los Reyes 1 del Antiguo Testamento. No se conoce nada sobre la familia de Elías. Apareció de repente. Vivió en Tisbe durante una época de unión política entre judíos y Fenicia. Los fenicios influyeron bastante y llevaron su culto a Baal, dios del universo y la tierra. La primera aparición del profeta fue para proclamar una sequía generadora por Yahvé, debido a la adoración a Baal. En el Libro de los Reyes 1 se narra que en el Monte Carmelo se da un enfrentamiento entre Elías y 450 sacerdotes fenicios, en una contienda de sacrificios de toros. Los rezos de Elías hacia Yahvé sí fueron contestados, ya que se encendió un fuego sobre el altar del hebreo. El altar fenicio no fue encendido por Baal. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: «Escoged un buey y preparadlo primero, pues vosotros sois más, e invocad el nombre de vuestros dioses, pero no pongáis fuego debajo». Después, los fenicios fueron asesinados por el mandato de Elías, y la sequía terminó con una lluvia. Elías poseía habilidades paranormales de origen divino. Resucitó al hijo muerto de una viuda y multiplicó sus alimentos. Hablamos de aceite y harina. Otra habilidad está en las premoniciones o visiones del futuro y la división de cuerpos de agua, especialmente la del río Jordán. Otro hecho extraordinario es cuando es transportado hacia los cielos en una carroza de fuego similar a Enoc. Esto sucedió en la orilla del río Jordán y fue presenciado por 50 profetas. Elías golpea las aguas y éstas se dividen. En la tierra seca caminan Elías y Eliseo, su sucesor, donde este último le dice: «Ah, si pudiera recibir las 2/3 partes de tu espíritu». Elías le contesta que lo recibirá si logra observarlo a él cuando yo sea separado de tu lado. Ahí fue cuando apareció la carroza de fuego que lo transportó en medio de un torbellino. Según la teoría de los antiguos astronautas, esta carroza de fuego fue en realidad un ovni, una aeronave enviada por la deidad judeocristiana, quien habría poseído tecnología muy avanzada. Todo esto apunta a que este episodio ocurrió realmente, según parece en el Monte Carmelo, hace unos aproximadamente 2850 años. Aunque los comentaristas bíblicos lo niegan, la desaparición misteriosa, dicen, ha de explicarse conforme el género literario de este ciclo de historias sobre el gran profeta. Y es que la Iglesia considera este episodio de ciencia ficción, así como otros muchos similares. Otro arrebatado y personaje enigmático donde los haya es Enoc, cuyo nombre en hebreo significa iniciado. Según cuenta el Génesis, Enoc no murió, sino que fue arrebatado y llevado a los cielos en un carro de fuego. Poco más se dice de él en la Biblia, pero contamos con un sorprendente apócrifo. El libro de Enoc, en el que se relatan los viajes del misterioso personaje a bordo de esos carros de fuego. En este texto se narra, por ejemplo, cómo entró en contacto con misteriosos seres celestiales. Se me aparecieron 2 hombres de gran estatura. Sus rostros brillaban como el sol y sus ojos eran como antorchas. Y le dijeron: «Hoy mismo estarás con nosotros en los cielos».
El relato de sus viajes celestiales resulta sorprendente. Condujéronme entonces a los cielos. Entré hasta detenerme frente a un muro, que parecían hechos de sillares de cristal, y estaba rodeado de lenguas de fuego. Me vi ante un gran palacio de cristal labrado con suelo embalsamado de placas de vidrio, y el piso era también de cristal. Aún añaden otras extrañas pistas sobre sus travesías. Después de aquellos días transcurridos, en un lugar donde se me permitió ver lo que está oculto, después de haber sido arrebatado por un remolino y conducido hacia el poniente. Tras el último de aquellos viajes, Enoc no volvió. Al igual que Elías, fue arrebatado por siempre y para siempre, solo que no fueron los únicos. En otro apócrifo llamado La Ascensión de Isaías, se cuenta cómo este profeta también subió a los cielos en un sospechoso trance, acompañado de varios ángeles que le invitaron a vestirse con sus ropajes y como a bordo de aquellas naves visitó los 7 cielos. También en el segundo libro de Baruch se cuenta algo similar. Una fuerza puede leerse. Me levantó y me colocó sobre el muro de Jerusalén. En los Hechos de los Apóstoles se narra otro arrebatamiento, el de Felipe, uno de los padres de la Iglesia. A partir del versículo 26 del capítulo 8 podemos leer lo siguiente. El ángel del Señor habló a Felipe diciendo: «Levántate y marcha por el camino que baja de Jerusalén a Gaza». Se levantó y partió. Y he aquí que un etíope eunuco regresaba sentado en su carro, leyendo el profeta Isaías. Más adelante ambos se pararon a beber agua, momento que Felipe aprovechó para bautizar al eunuco. Pero saliendo del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y ya no le vio más el eunuco. Felipe se encontró en Azoto y recorría evangelizando todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Entonces, ¿qué era aquel Espíritu del Señor? Ese Espíritu que arrebató al apóstol y lo transportó 40 kilómetros. Otra fantasía literaria podría ser una nueva metáfora. ¿No se parecen demasiadas estas descripciones a las que actualmente informan los testigos de abducciones de ovnis? Lo cierto es que aquellos torbellinos, carros de fuego, ruedas voladoras, aparecen mucho a veces a lo largo de la Biblia y también en otros textos apócrifos. Estos realizan maniobras extrañas, son habitados por ángeles de gran estatura, luminosos, de rostros extraños. Para algunos son demasiadas coincidencias, tanto es así que investigadores prestigiosos de la temática lo tienen bastante claro. Se trataban de naves extraterrestres. Pero esto no termina aquí, aún hay más. Esos misteriosos objetos y su enigmática función arrebatadora ya fueron conocidos por Jesús. Así, en el apócrifo Historia de José el Carpintero, capítulo 18, podemos leer en boca de Jesús la siguiente expresión: «¿Y qué me impide ahora que yo ore para que mi Padre envíe un gran carro luminoso que eleve a José y que le traslade al lugar de reposo, para que viva allí con mis ángeles incorpóreos?» En cualquier caso, no hace falta ni siquiera bucear en los apócrifos, porque en el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo 1 al 13, en donde se narra el extraño episodio de la transfiguración, se dice que a Jesús le brilló su rostro como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y allí aparecieron 2 seres, e instantes después les cubrió una nube resplandeciente. Al abrir los ojos, todo volvió a la más absoluta normalidad. Lo más curioso es que aquellos 2 seres luminosos fueron identificados como Elías, arrebatado para siempre, y Moisés, cuyo cadáver, después de haber mantenido contacto abierto con misteriosos seres que viajaban en extrañas nubes, jamás fue encontrado. Ezequiel da la clave: eran ovnis. Ezequiel tuvo la primera de sus visiones allá por el año 600 a.C. 4 de ellas aparecen relatadas en el libro que lleva su nombre. Él es otro arrebatado, aunque con billete de vuelta. De aquel primer encuentro, Ezequiel ofrece detalles excepcionales. Vi venir un viento huracanado, una nube densa en torno a la cual resplandecía un remolino de fuego, que en medio brillaba como bronce de ignición.
Más adelante habla de criaturas vivientes, de portentosos cristales tras los cuales se observa el firmamento, también de ruedas que giran posándose sobre el suelo. Sumando todo esto, para muchos estudiosos de aquellos seres con caras de toro, águila o león, no eran más que astronautas con escafandras, toma de oxígeno o antenas. Luego la imaginación de aquella gente hizo el resto. Otro evento futurista está en unas bolas de fuego lanzadas por Dios contra los soldados que querían llevar a Elías ante el rey. Esto sucedió bajo la palabra del profeta. Reyes, versículo 2, capítulo 8 al 12. Esto se ha interpretado como misiles o armamento avanzado de Dios. Elías fue un personaje bíblico con una historia extraordinaria. Tenía habilidades que podrían considerarse psíquicas o mentales, pero siempre paranormales o quizás divinas. Su abducción por un hipotético ovni podría ser una señal del carácter alienígena del Dios Yahvé. En conclusión, la mismísima Biblia es un relato de un alienígena creador del planeta. Así que si la Biblia y todos los relatos y libros antiguos que hablan de dioses que vinieron de los cielos son reales, entonces la teoría de los antiguos astronautas es la más acertada de todas.